Hola, buenas tardes. Esto es Plan B y estamos en compañía del congresista Mauricio Mulder. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Beto. Gracias por la invitación. ¿Cómo observas la diferencia que ha habido de reacción entre Acuña, que finalmente se ha resignado, ¿no? y ha admitido, digamos, que dentro de las reglas de juego él queda fuera, y Guzmán, que está en una especie de rebeldía, que dice nosotros seguimos en campaña y esto es un impasse y vamos a presentar un recurso extraordinario? ¿Hasta cuándo se pueden presentar recursos extraordinarios, Sí, pues, faltando un mes? La verdad es que a mí me sorprendió un poco la madurez de Acuña, en el sentido de, bueno, acatar, aceptar, no le gustó, pero tuvo que plegarse, ¿no? Al fin, al cabo era una decisión ya, digamos, en términos reales, decisión final. Aunque tuviera la posibilidad del recurso de casación, pero no hay que dejarse engañar, no es que se va a reconsiderar lo que se ha establecido, eso ya no se puede cambiar. El recurso extraordinario de casación, que no existía en la norma, pero que se inventó sobre la base del Código Constitucional, es solo si es que ha habido una violación flagrante de un derecho constitucional o procesal en el decurso del expediente, digamos, ¿no? O sea, si no te dejaron presentar un escrito, si no pudiste hacer uso de la palabra, cualquiera de esas circunstancias procesales que impidieron tu defensa o que de una manera prepotente impidió que tú pudieras actuar una prueba. Pero tú ya no puedes argumentar de nuevo, no, si cumplí con este papel, en realidad, o ni un vocal puede cambiar ya su voto en el sentido, mira, ¿sabes qué? He reflexionado y yo antes consideraba de que no se había subsanado, pero ahora sí considero que se subsana. Eso ya no lo pueden hacer. Pero Guzmán lo que ha hecho es mostrar una serie de lo que él llama pruebas nuevas. Es decir, el caso de Vladimir Warok, el caso de Keiko Fujimori, la revista Poder, ¿no? Aduciendo que hay una serie de temas de trámite ahí que no se han cumplido, pero en sentido estricto, la situación de Acuña y la de Guzmán son exactamente iguales. Son iguales en lo que les ha pasado, están excluidos. Ahora, por razones distintas, cuando Guzmán alude a los temas relativos a las dádivas que se han entregado, no puede quejarse, a un candidato se le ha sacado por eso, y probablemente los otros también. Lo que pasa es que son hechos que se han sucedido después, pero están en proceso. Pero yo creo que Guzmán más bien se parece al típico chofer de combi, ¿no? Que se pasa la luz roja, maneja pues a 100 por hora en las calles de Lima, atropella, y después cuando lo agarra la policía le echa la culpa al que está al costado, ¿no? Y dice, no, pero él también se pasó la luz roja, ¿y quién no se la pasa? Hay otros que hacen peor, ese tipo de cosas, ¿no? Por favor, o sea, tú no estás cumpliendo las normas de tu propio partido, porque no son normas las que se le están reclamando, que son de la ley, sino las de su estatuto. No has cumplido tu propio estatuto y tienes un partido pequeño, bueno. Ahora, hay un detalle en el que nadie ha reparado. La primera reacción de Guzmán fue decir, esto es un fraude anticipado, esto es fraude. Y ahora ya no dice que es fraude. Ahora muestra ejemplos de otras imperfecciones u otras faltas de los demás movimientos, pero no ha vuelto a pronunciar la palabra. ¿Por qué será? Porque creo que se dio cuenta que al mencionar la palabra fraude ofendió al Jurado Nacional de Elecciones, que se refirió a ese punto en la resolución, suscrita incluso por los que votaron a favor de él. Los 5 vocales han manifestado de que es realmente sorprendente que haya una organización política que pretende gobernar el Perú y que no sea capaz de demostrar que no es una improvisación, y que hayan tenido además el atrevimiento de decir de que la improvisación en la que han caído es fraude. Eso lo dice la resolución. Entonces, yo creo que él se da cuenta que si sigue confrontando de esa manera, no va a obtener lo que cree que puede obtener, en el sentido de que haya una reconsideración, pero eso ya es demasiado tarde para ese tema. Y se muestra como una persona inmadura, como una persona que no tiene la suficiente capacidad de poder procesar una circunstancia como esa, y que lo ha despintado completamente, ¿no? Ha hecho una especie de pataleta, ¿no? Es una pataleta, sin duda. Y eso de decir que voy a seguir y estoy en campaña, él puede caminar por la calle de Lima, no hay ningún problema, pero a ver cuántos lo van a acompañar. Si en su momento cenital, no creo que habían que 600 personas o 500 personas ahí en la Plaza San Martín, yo no sé si ahora lo seguirán acompañando, ¿no? Ha querido hacer de esto una suerte de veto y a tratar de aglomerar masas. Incluso llegó a decir, yo tengo 4 millones de votos.
Pero, perdón, la elección todavía es el 10 de abril, o sea, ya votamos. Yo no sabía de dónde uno puede tener los votos anticipados. ¿Por una encuesta? Que no se deje llevar, ¿no? Creo que es una ingenuidad muy grande de su parte, ¿no? Ahora, el hecho de que lo hayan sacado no echa por tierra la hipótesis de que era el candidato de Palacio, el famoso Guzmala. ¿Cómo es que a Guzmala lo sacan de carrera? Bueno, es que el candidato de Palacio puede no tener la aceptación del Jurado Nacional de Elecciones o por lo menos de 3 vocales. Puede ocurrir también que haya 3 vocales que digan, sí, es el candidato de Palacio, pero igual no tengo problemas en bajármelo. Pensando, digamos, en subconsciente, ¿no? Porque acabamos de ver otro tuit de Nadine, el que vuelve a decir, sí, que él ha desnudado, ¿no? La filtración aprista del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Y yo le contestaba a Nadine, le digo, y en lugar de mandar esos tuits, ¿por qué no mandas uno, siquiera uno, para defender a Urresti, ¿no? Que esté esperando que lo defiendas. No, ya Urresti ya fue para ellos. Entonces es obvio de que si Palacio de Gobierno hace estas cosas, en lo que ha encajado Palacio de Gobierno en estos momentos es una derrota. Pero si el abogado que sustentó el punto de vista oral del señor Guzmán era jefe de administración de Palacio de Gobierno hasta el año pasado, el señor Falconi, ¿qué hace el jefe de administración de Palacio de Gobierno de abogado del señor Guzmán? Qué raro, ¿no? Sobre todo en un marco en el que se sabe o se dice que él está vinculado, ¿no? Y encima no tienen ningún reparo en poner a esa persona, que además tampoco me pareció nada brillante, ¿no? Me pareció un tipo balbuceante a la hora de esgrimir su alegato oral. O sea, si hubiese sido pues ultra brillante, hubiese dicho, perfecto, ya lo están poniendo, pero qué raro me pareció eso. Entonces, creo que sí las vinculaciones están probadas, pero el gobierno tampoco las tiene todas consigo, ¿no? ¿Se te pasó la mano diciéndole el Chapo a Acuña? Yo no creo que se me haya pasado la mano. Yo no ¿Crees quería que Acuña, decirle narco. ¿crees que Acuña es narco? No, pero es que decirle Chapo no era narco. Pero el Chapo es un narco, ¿no? Sí, pero lo que él tiene lo que él declaró en esa oportunidad eran bienes que se parecían muchos a los del Chapo, porque declaró 140 carros o algo así. ¿Quién tiene así 140 vehículos? Quizá puede haber sido doloroso para ellos que yo haya mencionado un tema como ese y puede haber parecido, pues, o sea, es bien subjetivo, sí, a muchos les puede haber parecido que me excedí, ¿no? Pero la verdad es que lo hice más con un espíritu bromista, ¿no? Ahora, la discusión que tuviste hace unos días con Aldo Mariátegui respecto a la famosa entrevista de Perú 21, tenía como eje que tú nunca dijiste nosotros robamos menos, que era el titular que había surgido. No lo dijiste, digamos, de la manera expresa en que Jorge Treyes sí dijo nosotros matamos menos. Claro. Y lo dijo en tu programa, ¿no? Y me lo dijo a mí, claro. Pero dijiste, no hay gobierno en el que no se haya robado. Y dijiste que la corrupción es un mal endémico. ¿Esto significa que en los 2 gobiernos de Alan García se robó? Sí, claro, no lo hemos negado. Yo lo que digo es que la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos. Y yo señalé que en el gobierno de Belaúnde, en el primer gobierno de Belaúnde, se había robado más, pero no me refería a que nosotros robábamos menos, sino que otros gobiernos. Y me refería específicamente al caso Pachitea Mantaro, que eran los 2 buques que traía ENAPU, que generó una coima de $80 millones. 80 millones de dólares, y que la gente se ha olvidado. Y te referiste a Ugarte también, ¿no? Al caso Ugarte. Y mencioné el caso Ugarte, y después ellos salieron a decir, no, pero era el PPC. La verdad es que sí, el caso Ugarte también fue un caso escandaloso. El caso Ugarte de Elías Larrosa. Elías Larrosa. Y asesora de Elías Larrosa era Lourdes Flores. Bueno, sí, el caso Ugarte fue un caso de corrupción, eso es innegable. Y nosotros cuando estábamos en la oposición en ese momento lo denunciamos abiertamente. Y lo mismo el caso Ceturín, el de Rodríguez López. Rodríguez López, con carnet de asesores del Ministerio del Interior, casi todos los que integraban la banda, ¿no? Muy vinculados al ministro, y ya como con 60 fotos del director general de la policía y todos ellos. Bueno, eso fue simplemente por señalar que en gobiernos democráticos, yo había referido que en el gobierno militar de Velasco también había existido eso. Entonces, que ese era un tema endémico que contagiaba tanto a militares como a civiles en la historia. Ahora, en medicina, endémico significa propio de una zona geográfica, ¿no? Sí, o sea, decir, pero digamos, endémico lo interpreté como... Un mal de la zona, digamos. Sí, o sea, así como decía, creo que Humboldt fue el que decía que al sur del trópico ya empezaban a haber este tipo de actitudes por parte de los seres humanos, y explicaba varias otras cosas, porque parece ser también que en América Latina
también existe, toda la zona de América Latina es casi endémica en materia de corrupción. Estás viendo el tema de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y entonces en el Perú podríamos decir que existe desde los incas casi, ¿no? Desde la época de los incas. O digamos, pagar con un cuarto de oro y 2 cuartos de plata es un poco un esquema de una corrupción, coima, ¿no? ¿No? Al que lo estaba juzgando, ¿no? Bueno, no sé, pero la colonia trajo corrupción, si aquí vinieron solo por oro. Y país de oro y esclavos, nos dijo Bolívar en la Carta de Jamaica de 1915, descartándonos como opción para la independencia, y sobre todo a Lima. Y Lima, una ciudad cortesana en la que nadie trabajaba y todo el mundo vivía de los favores del virrey, haciendo que los que trabajaran estuvieran en la sierra para que ellos comieran gratis acá. O sea, era una ciudad cortesana. Así se germinó nuestro país, pues, ¿no? Ese es el origen del Perú. Sí, esa es la verdad. O sea, el Perú, somos un fruto de la corrupción. Somos un fruto de la conjunción de demasiados intereses españoles, culturales internos, alrededor del oro. Alrededor del oro. El oro germinó en el Perú todo lo que hemos padecido en toda nuestra historia republicana. Y entonces... Y la riqueza. Digamos, ¿eso nos debería servir de lección o de consuelo? Porque si No, todos de los lección. gobiernos roban y la corrupción es como casi una danza típica nacional, claro, no, vamos de a seguir lección, en lo mismo. De lección tiene que servir, porque si conocemos eso, entonces es justamente la opción para poder enfrentarse a eso. Y no simplemente decir, este gobierno fue el corrupto, todos los demás son honrados, pero este es el corrupto. Entonces ahí lo que estás haciendo es minimizar lo tuyo. El peruano que roba siempre dirá que es otro también el que roba, ¿no? No estoy diciendo en el caso de Guzmán que sea un caso de corrupción, pero es igualito. O sea, yo fallé, pero los demás también fallaron. O sea, aquí el consuelo nuestro es que sí, todo el mundo roba, todo el mundo se pasa la luz roja, ¿no? Pues así es, o sea, ese es un poco el relajo. Y no hemos escuchado sendos opinólogos decir, bueno, pero reglamentos menores, pues ¿quién va a estar cumpliéndolos? No hay que perder de vista el derecho constitucional. Eso es lo mismo, pues. O sea, entonces al roba pero hace obra habría que agregar robamos pero todos roban. no. Lo que hay que hacer es refutar. No es normal, existe. Pero si no lo evidenciamos y lo ponemos en la discusión pública, nunca vamos a poder combatirlo. Y si tú aprendes a convivir con la corrupción y no marcas este esquema en el sentido de que es transversal en términos sociales, clasistas, culturales, raciales, es transversal, entonces simplemente nos vamos a terminar acusando como siempre. Tú eres el corrupto, tú también y yo no. No, un momentito, esto es un tema en el que todos tenemos que poner las cosas para corregirlas. ¿Por qué expulsaron a Rómulo León? ¿Por corrupto? Sí. ¿Tú consideras que Rómulo León es una persona corrupta? Bueno, yo considero que yo no podría calificarla directamente como tal, pero sí ha estado demasiado metido en ese tipo de temas, ¿no? Tanto en el primer como en el segundo gobierno. ¿En qué tipo de temas? ¿En temas de en corrupción? los que se hace lobbies, por ejemplo, cuando uno hace lobbies. ¿El lobby es malo per se? No, el lobby es bueno si está reglamentado. Pero en un país tan informal como el nuestro, el lobby tiene una frontera demasiado porosa con lo ilegal o con lo irregular. Y ahí estamos viendo el tema Lavallato. Son lobbies, promueven empresas, pero tú no sabes si al final esa promoción de empresas viene por debajo un esquema de corrupción para convencer a la persona con la que estás hablando, que es un funcionario público, que va a decidir si vas a tener un contrato o no. Entonces, ¿la absolución de Rómulo León no te parece un fallo respetable, sino un fallo político? No, ni político ni irrespetable. Sí se respeta porque es un fallo, pero yo discrepo del concepto de ese fallo porque lo que hicieron fue eliminar las pruebas. Todas las pruebas que habían ahí. ¿Con un interés subalterno? No, puede ser, digamos, no me consta. Porque jurídicamente se sostiene también el hecho de que una prueba prohibida, una manzana prohibida, no puede producir un efecto jurídico. Claro. Ellos han adoptado ese criterio, que en el Perú se había descartado en el año 2001. Pero es que, a ver, las grabaciones de los petroaudios no solamente generaron un inmenso escándalo mediático, sino casi que generaron un nuevo lenguaje, ¿no? Aceitar, faenón, etcétera, etcétera. Sí. Y de pronto alguien nos dice que eso no es delito porque esas grabaciones fueron irregulares, fueron espionaje y no se pueden usar. Todos dijeron, ese fallo es un precedente para que
las agendas se invaliden como prueba. Claro, pero no es así tampoco, porque los fallos de las cortes intermedias no generan antecedente jurisprudencial, es decir, es simplemente para ese caso. Los fallos de la Corte Suprema tampoco, pero sí se aluden cuando uno quiere reforzar un argumento en otro caso. Pero aludir a un fallo de una corte intermedia como una corte superior en otro caso se descarta de plano, porque no genera ningún tipo de obligatoriedad. O sea, esa decisión que han tomado ellos de utilizar el tema del fruto prohibido es solamente para ese caso. Yo discrepo, en el sentido de que si durante 15 años en nuestro país ya se ha establecido como doctrina que aunque venga de fruto prohibido, si tiene valor probatorio de una comisión de un delito, se tiene que aplicar. Bueno, en este caso no se aplicó. Pero por eso es que el tema se está yendo a la Corte Suprema. ¿Cuánta gente fue presa por los Vladivideos? Pero claro, a eso me refiero. Que eran prueba prohibida, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si esa ha sido la doctrina en el país y todos nos hemos adaptado a ella, entonces ahora volver al esquema ya anticuado de que ese tipo de pruebas no se evalúan, me parece un retroceso, pero en todo caso la Corte Suprema lo dirá. Y si la Corte Suprema confirma la sentencia, bueno, ni vuelta que darle, hay que respetarla, ¿no? ¿Te consta que Manuel Torrado de Datum ofreció estos servicios de asesoría a cambio de un monto respetable de dinero? Es decir... No es que me conste porque yo no estuve presente, pero sí me consta... Eso ocurrió en una comida, ¿verdad? En un almuerzo, me parece. En un almuerzo. Sí. ¿En casa de Manuel Torrado? No, en casa de un tercero, de otro español. Ok. Lo que me consta es que eso ocurrió en el 2006. Es que en ese momento, no recuerdo la fecha exacta, Alan García nos contó a varios dirigentes apristas que ese tema había ocurrido. Básicamente, ¿qué les contó? Que Torrado había ofrecido una asesoría durante la campaña electoral que equivalía a hacer varios focus groups y 6 encuestas públicas o 6 encuestas privadas, o me parece que 3 y 3 públicas y privadas, a cambio de $800.000. Y que él cortésmente la rechazó. Como se presentó como una suerte de asesoría, entonces, bueno, ahí se quedó. Pero eso sí, lo que sí te puedo decir yo con absoluta certeza es que Alan García nos contó ese tema a varios dirigentes del partido en esa campaña, en el 2006, hace 10 años. Porque él puso a José Lo García Belaúnde también como testigo. Porque estuvo presente con él en esa comida, ¿no? Pero en estas comidas ocurren las cosas más insólitas, ¿no? Porque también Alan García recordó que Vargas Llosa le había dicho a PPK que era un lobista y que era gringo y que nunca votaría por él. Sí. En otra comida ocurrió lo de la supuesta frase "la plata llega sola". Que no ocurrió esa. Pero entonces es que la política nacional acontece en las cenas, ¿no? En las comidas. Bueno, pero es que la gente se distiende cuando está en esos ambientes, ajá, pues, ¿no? Ajá. Y suelta las cosas así con mayor amplitud, por eso es, ¿no? Claro. No es lo mismo que tener una cámara delante, pues obviamente. Pero además, como seguramente menudean pues, un coctelito por ahí y el otro por allá, la lengua se afloja. Pero que el hecho ocurrió. Alan García no lo ha inventado porque nos consta a varios dirigentes que no lo contó hace 10 años. Pero te consta que te lo contó, ¿no te consta el dicho de Torrado porque no lo escuchaste? No, yo no lo escuché, yo no estuve presente. Ahora, esto se va a judicializar, ya hay un proceso abierto por difamación. ¿Quién va a ser el defensor de Alan García? ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, se enfrentará como corresponda, ¿no? Ya veremos cómo viene la demanda y yo creo que cuando tú relatas un hecho de esa índole, más bien los que tienen que probar que ese hecho no ocurrió son los imputados o los señalados. ¿Tienen que probar su inocencia? No es inocencia o culpabilidad, tienen que probar lo que están aseverando, en el sentido de que eso constituye una difamación. Una difamación es haber efectuado un cargo falso contra una persona. Y ahí lo que se está relatando es un hecho que la persona lo manifestó, a lo mejor de buena fe, no lo sabemos porque en su pensamiento que tendría, pero que ocurrió como un hecho fáctico. Claro, y con testigos allí. Pero no teniendo pruebas, y tú eres periodista, no se puede decir, ¿no? Porque si yo digo, a mí Mauricio Mulder en el año 2006 me dijo, si no tengo cómo probar, no lo puedo ni siquiera contar. Depende, porque si tienes testigos, bueno, ahí esos también los testigos son prueba, ¿no? Pero José lo medio que ha reculado después, ¿no? No lo he escuchado regular. Que a él no le consta. He escuchado decir que no.
Él ha dicho que sí, que él es testigo y que escuchó ese tema. Y lo ha confirmado al 100%. Yeah. Hace unos días vi en una especie de contrapunto que tuviste con Vitocho, que te referías a la muy fastuosa boda de Alfredo Barnechea sí. en el año 1983 como el factor que impidió su victoria electoral cuando era candidato a la alcaldía de Lima por el APRA. ¿Podrías contarnos esa historia? Porque a mí me sonó fascinante. Es decir, ¿él perdió la elección porque su boda fue muy pituca? Sí, sí. Ese fue el gran problema. ¿Esa fue la razón de su derrota electoral? Bueno, hay que considerar el Perú de los 80. En ese momento exhibir riqueza, boato, no es como ahora, pues, que hay tantas revistas, han cambiado un poco el chip de la gente, ¿no? Pero en esa época, un candidato de un partido popular enfrentado al gobierno de Belaúnde, con un secretario general que acababa de salir elegido como Alan García, como la gran esperanza de las elecciones del 85, estamos hablando del 83. Bueno, él hizo una boda en el convento, lo sé porque además él era el candidato a la alcaldía y yo integraba su lista de regidores. De regidores. O sea que yo he participado en esa campaña. ¿Y fuiste a la boda? Claro, fui a la boda. Fui a la boda, hasta tengo algunas fotos por ahí. Y la boda fue efectivamente excesivamente faustosa. Con unos despliegues de seguridad impresionantes. Recuerda que había sendero y estaba en su plenitud. Pero bueno, hubo... es una cosa propia de nuestra historia, ¿no? Ahora uno lo vería como una más. Pero en esa época, ver todos esos buffets y todos esos adornos y entrar en un carro descubierto con toda la prensa allí y alfombra roja y todo eso era impresionante en Lima, ¿no? Y yo recuerdo que Armando Villanueva, por ejemplo, no acudió a la boda. Y cuando le preguntaron que por qué no había ido, él contestó diciendo que él había tenido otra boda en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, ¿Pero qué tanto dinero tiene Alfredo Barnechea? No lo sé, o sea, la familia, me imagino, de la señora, ¿no? Es la que debe tener los recursos económicos. Pero el tema político era que en ese momento Alfonso Barrantes, que estaba abajo todavía en las encuestas, usó el tema, ¿no? Entonces, de la faustosidad... ¿Se refirió a eso? Sí, claro, usaron el tema y Barrantes ganó la elección. Barrantes nos ganó. Pero no creo que Frejolito ganó por la boda de Barnechea, ¿no? Creció, no, fue uno de los factores que más se utilizó durante la campaña electoral, sin duda alguna, ¿no? Ahora, ¿no es hasta cierto punto irónico que se use la pasada militancia aprista de Barnechea en su contra por los propios apristas? Es decir, ustedes le recuerdan permanentemente que ha sido aprista como si fuera un baldón. No, nosotros no le estamos recordando permanentemente ese tema. Quiso ser candidato, vino donde nosotros, ¿no? Estamos relatando su biografía porque lo que estamos diciendo es que no se trata de una persona nueva, ¿no? Es simplemente eso. Y nada más. Yo era representante de la juventud cuando él fue el candidato a alcalde, o sea, es una persona que ya tiene un trajín. Y es verdad que él, al salir elegido diputado por el partido aprista, manifiesta una discrepancia con el tema de la estatización de la banca y ahí planta su renuncia. Eso es verdad, eso es cierto. O sea, yo no estoy haciendo juicios de valor ni nada, estoy relatando hechos fácticos. Y cuando él entonces se opone a la estatización de la banca, ¿se pasa un poco a las filas de Libertad, de Mario Vargas Llosa? A medias, pero él apoyó a Mario Vargas Llosa después decididamente en la campaña del 90, ¿no? ¿Y por qué crees que Mario Vargas Llosa no lo está apoyando ahora? No tengo siendo como idea. es un ¿Quién gran puede amigo penetrar suyo? en el cerebro de nuestro querido Mario Vargas Llosa, que a veces dispara para un lado y dispara para el otro? No, pero me imagino que Alfredo debe estar buscando pues desesperadamente siquiera una palabra de cariño de parte de Mario Vargas Llosa, ¿no? Son amigos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero uno no está obligado a apoyar políticamente a los amigos. Obviamente, ¿no? Ahora, lo que sí es un dato comprobable es que en las últimas encuestas Barnechea ya pasó a Alan García. No sé, en la encuesta que ha aparecido el día de hoy de Datum me aparece 9, 8 y 7. Eso es empate.
Y es Datum la que está querellando a Alan García. O sea que y para nosotros eso es un empate. Empate técnico, digamos. Empate técnico, empate. Porque en realidad con una encuesta que tiene un margen de error de 2.7% declarado, porque en realidad el real es más, eso es un empate. Y así las demás encuestas también han graficado lo mismo. Pero ¿cuál entonces es la cifra real, no? Porque la que va a dar el resultado electoral, no hay otra. Claro. No valen las cifras de las encuestas. ¿Qué te parecen las cifras de Ídice? Cuyo director, Víctor Díaz, ya admitió que es aprista militante. Sí, me parece que son igualmente, digamos, objetables que cualquier otra. Porque las estadísticas son fácilmente manipulables cuando se trata de lo que llaman ellos la demoscopía, o sea, temas de opinión. Una cosa es contar cuántas personas tienen 65 años, que te da un número exacto, y otra cosa es decir su opinión, cuando en el Perú las opiniones todavía son bastante relativas. A lo que voy es que, aunque sean absolutamente honestas y todo lo que recojan sea lo que realmente han recogido, no refleja lo que realmente va a ocurrir, no porque las encuestas se equivoquen, sino porque el ciudadano peruano, y muchos en otros países del mundo es igual, toman decisiones faltando 4 o 5 días, cuando tienen que tomar la decisión. Ahora todavía no, están con otro problema, no están buscando la decisión. A ver cuál, sí, bueno, me gusta este. Yo te diría que la tónica con la que el peruano resuelve las cosas es la misma que tú ves cada vez que ves un peruano haciendo cola. O sea, está haciendo cola, por ejemplo, ante el banco. Espera, yo me he fijado en eso, ¿no? Espera llegar a la ventanilla para recién sacar sus cosas y ponerlas ahí y ver cómo hace las cosas. O como, por ejemplo, cuando hacen la cola en esos restaurantes donde venden hamburguesas, ¿no? Están haciendo la cola, y porque yo soy impaciente, entonces yo veo, cuando yo hago una cola, me preparo todo para hacerlo rápido, en el Starbucks también. Llegas y empiezan a ver cuál, y se ponen a pensar cuál van a escoger, y yo digo, pero ha tenido toda la cola para ver eso y no lo hace, ¿no? Así se vota. Yo creo que así se vota en el Perú. Mirando el menú a última hora. Exactamente. En la misma cédula van viendo, ¿no? Y reflexionan, etc. Entonces, y para que reflexionen en favor tuyo, tú tienes que trabajar toda la campaña electoral hasta el último día. Y nosotros siempre trabajado en función de que esto es una maratón, pero tú le pones fierro a fondo a tu carrera cuando entras a la recta final. No estás a toda velocidad pues en el mes de enero, ¿no? Dijiste que Marisol Espinosa, vicepresidenta del Perú, había cumplido un papel indigno al referirse a la militancia aprista del profesor Otoniel, autor del famoso libro del escándalo del plagio de Acuña. Y también en otros momentos se ha usado el argumento de los apristas están detrás. Guzmán mismo ha dicho también que detrás de su tacha están los apristas. La propia Nadine lo usa a cada momento. ¿Cuánto de cierto hay, no? Porque por algo será que todo el mundo acusa a los apristas de estarlos boicoteando. Negra. Eso es una típica leyenda negra. Nosotros fuimos acusados, esa es digamos, una de las más grandes, ¿no?, que han habido contra nosotros, de haber elaborado cada una de las páginas de las agendas de Nadine. Que incluso Rosa María Palacio salió a decir, no, aquí para hacer eso se necesita una gran infraestructura, tienes que tener expedientes, tienes que tener gente que trabaje inteligencia, gente experta en todas estas cosas, y eso solo lo puede hacer el APRA. Ah, qué bonito, yo no sabía que podíamos hacer todas esas vainas. Pero nos acusaron directamente, incluso hasta que el puño lo habíamos como entrenado, tú te imaginas, ¿no? A todos los apristas, vamos a entrenar a ver cómo escriben. Hasta poder escribir como Nadine. Hasta poder escribir igualito, hazme el favor. Bueno, ese deporte nacional de echarle la culpa al APRA a veces tiene efecto, porque como generamos pues a veces una sensación contraria, fuerte, un antivoto fuerte, entonces sí, échenle la culpa y digan nomás. Y la gente repite, los que son nuestros rivales, y al final terminan siempre estigmatizándonos con eso. Pero no tenemos absolutamente nada que ver, ni con Guzmán, ni con ninguno de los casos que había, ni siquiera con el tema de Acuña. Con Guzmán, por dos razones. Primero, porque no lo considerábamos un interlocutor potencial de debate político, porque sus ideas políticas nos parecían pobres. Y segundo, porque en la eventualidad, como parece confirmarse, de que sale, sus votos no son votos que van a trasladados automáticamente a una concepción y forma distinta de presentarnos en la campaña electoral como es la nuestra, porque esos son gente que al parecer se deja llevar por lo nuevo, lo refulgente, lo bonito, y si dejan de tener ese candidato van a buscar un igual.
Entonces, al contrario, podría decirse que a nosotros nos convendría que el señor Guzmán se quede porque ese tipo de voto quedaría más dispersado. Entonces, no tiene lógica pensar en que nosotros qué interés podemos tener que el señor Guzmán no esté. Bueno, igual los votos que dejan Guzmán y Acuña se atomizarán y alguito les tocará, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta encuesta le toca más, parece a PPK, que ha tenido una recuperación, ¿no? Aparecía en 9, había bajado incluso a 7. Lo mencionaron en GFK, lo mencionaron en 7. Y hoy día aparece en 14 en Datum. ¿Qué explicación hay? La de Guzmán. No hay otra. O la de Acuña y Guzmán combinados. Lo cierto es que nosotros, más o menos en lo mismo. Nosotros tenemos ahí un núcleo duro de 5, 6, 7, 8, 9, depende de la encuesta. Y pensamos que tenemos 5 puntos más porque hay voto escondido. Y pensamos que vamos a agregarle 5 puntos más de nuestro trabajo. Pero ese trabajo todavía se va a vislumbrar al final. ¿Qué tienen en común candidatos como la doctora Zacieta, el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, y Luciana León? Es una lista bien variopinta, ¿no? Bueno, de eso se trata cuando haces una alianza y tienes invitados. Que sea variopinta, que no sea monopinta, como se llama la calle del Jirón Cabaná. En el sentido de que nosotros hemos pensado que uno de los problemas que todavía seguimos teniendo es que estamos muy encapsulados, ¿no? Ese antivoto lo hemos analizado, bastante encapsulados y aislados. Y entonces lo que hemos buscado es tener políticas de manos abiertas para que vengan personas que tengan pensamiento distinto. Y bueno, en ese esquema entró el caso de Charo Zacieta, que creo que es una reputada y además muy honesta abogada defensora de derechos de mujeres, que se ha perfilado de una manera, me parece, muy correcta y que proviene de otras canteras, porque ella ha sido congresista de Acción Popular. ¿Sotomayor? En el caso de Sotomayor, que está enviando a su hermana, bueno, lo que hay allí es un esquema de entendimiento con un sector importante en una zona en la que nuestro partido estaba muy golpeado, en el Callao. Y por lo tanto se estableció un nivel de coordinación estrictamente político, práctico, digamos, ¿no? ¿Y no fue injusto darle el 35 a Luciana, que prácticamente lo salvó de no pasar la valla en la última elección? Bueno, pero es que, digamos que estos son temas de elección, ¿no? Y ahí ha habido toda una asamblea que duró un día entero en la que se debatieron este tipo de temas y en las que los candidatos hemos sido ajenos, ¿no? Pero 35 es bien lejos, ¿no? Pero no es que se haya dado, sino ese es el resultante de todo el proceso de consulta que se hace a una asamblea de delegados que vota en ese sentido y cuyas actas tiene justamente el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es un tema estrictamente electoral. Ahora, si te pones a ver los números, los peores números en una lista son los que están al medio. Por lo general, si no estás en los 2 o 3 primeros, más conviene ir en los 2 o 3 últimos, porque siempre hay ese esquema. Y aquí hay muchos parlamentarios que han demostrado eso. ¿Cuántos congresistas crees tú que logrará la Alianza Popular? Yo creo que vamos a lograr podemos llegar a unos 30 congresistas. ¿No es un exceso de entusiasmo? Sí, claro, hay que tener entusiasmo. 30. Ok, vamos a guardar esta grabación en el 2001, para el 11 de abril. Es que la elección parlamentaria también es distinta a la presidencial, pero en el 2001 hemos sido 27. En el 2006 hemos sido 35. ¿Y en el 2011? En el 2011, 4, sin candidato presidencial. Pero, ¿qué sucede? Que si tú tienes, por ejemplo, 10%, lo más probable es que tengas entre 9 y 10 congresistas. Si tú tienes 15%, ya te tocan 17 congresistas. Si tú tienes 20%, ya no es 20, sino por lo menos 25. Crece exponencialmente mientras más arriba estás, porque como son 130, la cifra repartidora, digamos, avanza no de manera similar, sino los saltos son cada vez más largos. Entonces, para tener 30 parlamentarios, con 20% los puedes tener. ¿Son los narcoindultos la razón por la que Alan García no despega en las encuestas? Yo lo que creo es que ese es un esquema, el de los llamados narcoindultos, en el cual nos han arrinconado políticamente y lo utilizan permanentemente como el estigma para tratar de frenarlo. Pero los han arrinconado porque son verdad. No son verdad porque no son indultos. ¿Qué son? Conmutaciones.
O sea, en el Perú, las personas que cumplen su condena salen a la calle. Ese es el tema. Y estas personas cumplieron su condena, solo que la cumplieron con un esquema que es el que si tú trabajas en el penal, te bajan un día de pena. Y entonces resulta que cumples tu pena cuando llegas a los 2/3 de la misma. Y ese esquema se maneja con un expediente en donde tiene que decirse si la persona trabajó, si la persona tuvo buen comportamiento, si la persona está rehabilitado, y eso se va al presidente de la República, porque eso es lo que señala la norma antigua y el presidente avala. Pero eso es lo que ocurrió. Pero la gente los que narcos tenía que no salir, tienen beneficios, Mauricio. No es... ¿Con los qué? Los narcos. Pero sí lo tenían esos del año 2007 y 2008 por lo siguiente. Entre el año 95 y el año 97 sí tuvieron esos beneficios. Y como esos que salieron en el 2007, 10 años después, fueron condenados en esa época con esa ley, sí les correspondía. Cuando se eliminó ese beneficio que ha sido en el año 2001, ya los que fueron condenados a partir del año 2001 ya no lo tienen. Pero los que fueron condenados en esa ventana tenían esa oportunidad 10 años después, porque la mayoría de las condenas han sido a 15 años. Y cuando se cumplían los 10 años tenían esa oportunidad. Por eso ha sido. Ok, pero más allá de los legalismos, ¿el APRA considera que el narcotráfico es un crimen grave o no? Pero sin duda alguna. Entonces, ¿por qué perdonarlos? ¿Por qué darles menos pena? ¿Por qué Pero darles que no rebajitas a los narcos? Pero te reitero, no se les ha perdonado. Ellos cumplieron su condena. Y lo cumplieron bajo los efectos de la ley que estaba establecida en el momento en que cometieron el delito. ¿Y los pagos a Chinguel? 1. Corrupción y el hombre está preso. Perfecto. Por eso es que digo, corrupción hay, sin duda. Pero que esa corrupción sea promovida, fomentada por el presidente, por los ministros, por los congresistas, por los políticos, no. Esa es la corrupción que hay ahí abajo, que es la endémica y la que medra en todas las estructuras del ¿La corrupción Estado solo está ahí abajo? No, sube y baja, sin duda. Sube y baja, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero no hay ningún político... No existiría el lavajato, ¿no? Si la corrupción no llegara a las más altas esferas. Exacto, pero ¿qué primera autoridad del gobierno de Alan García 2006-2011 ha sido imputada de un delito? ¿Qué político de la primera fila del partido ha sido imputado de delito? Por el ejercicio del gobierno 2006-2011. Aquí ha habido una megacomisión. Todavía le han puesto. 5 años investigando todo lo que han querido. Tú has dicho que le han dado un acta de honestidad. ¿No será que la megacomisión fuera una manga de incompetentes? Ese es su problema. Pero quisieron poner a quien, creyendo que había hecho un enorme trabajo, hasta quiso ser candidato presidencial, ¿o no? El señor Tejada dijo, ya con esto yo soy presidente. Y hasta postuló para ser candidato presidencial. No tenía el partido de los fonavistas. Lo que pasa es que la izquierda, pues que se fagocitan entre sí, terminan pues todos así unos contra otros y al final todo termina en planes frustrados. Entonces, pero Sergio Tejada les ha dado a ustedes un certificado de honestidad. Si tú tienes que tu rival político, firmado, por supuesto, porque si tú tienes que tu rival político te pone, después de 5 años de investigarte y de haberte enfrentado judicialmente a él, después de haber analizado los ingresos y egresos del presidente Alan García y concluimos que no tiene desbalance patrimonial, ni hemos encontrado ninguna cuenta en la que pueda haber un depósito de dinero, ni nada que establezca ni siquiera un procedimiento de enriquecimiento ilícito. ¿Qué cosa es eso? O sea, es como que lo hubiese escrito la Madre Teresa en tu favor. Eso es un certificado de buena conducta, investigado por tus enemigos. Y si lo hicieron tan mal, entonces, ¿por qué están tan golpeados? ¿Cuál ha sido la campaña en la que tú reconocerías éxito, ya que la comisión o megacomisión lo hizo tan mal? ¿Algún éxito han tenido? Bueno, en el tema de los llamados narcoindultos que tú expones. Ese fue un éxito. Un éxito contra nosotros. Claro, ponerle la etiqueta narcoindultos ha sido un éxito del gobierno o de quién. No, de nuestros enemigos, del gobierno sin duda, promovido mucho por el gobierno, con su prensa adicta. Pero su prensa adicta son 2 periodiquitos que no venden nada, ¿no? No, ¿cómo? ¿Cuál es? ¿La República te parece un periodiquito que no vende nada? ¿La República es prensa gobernista? No me cabe la menor duda. Y lo ha sido. Además, los titulares colgados ejercen, aunque sean periodiquitos, ejercen cierta influencia. El diario La Primera, esa es la premisa de Montesinos, ¿no? Sí, bueno, te pongo una portada y adentro no hay nada, no importa. Así es. Ok. Bueno, el diario La Primera habrá tenido en todos estos años, ahora convertido en Diario 1 y sigue con lo mismo,
todos los días una carátula contra Alan García, pero absolutamente todos los días. Eso ¿Los 5 años? Los 5 años. Entonces eso va generando además nuestra carencia de respuesta, porque nosotros tenemos poca capacidad, digamos, mediática, eso es una autocrítica, en redes o en medios de poder ejercer una defensa como lo hemos hecho. Entonces ahí el solo hecho de que se llame narcoindultos, esa palabra ha sido acuñada por un periodista, de todas maneras, porque es una palabra corta que revela todo un tema y es típica para un titular. Pero, para comenzar, no eran indultos, pero han logrado meterlo como un esquema absolutamente, digamos, sólido y para seguir estigmatizándonos y golpeándonos. Pero yo estoy convencido que a lo largo de la prédica que vamos haciendo en esta campaña, en la que tenemos mayor ocasión de poder decir las cosas, bueno, va desbrozándose un poco el pensamiento de la gente y se van dando cuenta que aquí no ha habido ninguna política expresa de liberar narcotraficantes. ¿Qué te parece el que se estén ensayando fórmulas para atraer a la juventud como el Festialan, como nuevamente el reggaetón o hip hop, Mario Hart como eje de la campaña? ¿Te gustan esas cosas? Yo creo que aquí no entra ya el verbo gustar, sino... ¿O estás de acuerdo? Sí. No te veo en el Festialan. Es que, mira, yo soy una persona que me incorporé a la política en la juventud, pero la juventud en mi época era una juventud que se incorporaba a la política con libros en la mano, con ideología y con debate político, ¿no? O sea, directo hacia la política, ¿no? Y a tener reuniones de horas, en ambientes en los que estaba todo lleno de cigarrillos, etcétera, y cambiamos el mundo en eso, ¿no? Yo tengo que reconocer que la juventud de hoy tiene otro tipo de estímulos, otro tipo de formas, otro tipo de interactuaciones que no son esas. Y bueno, pero hay jóvenes y jóvenes, ¿ah? No, sí, claro, en mi época había cualquier cantidad. O sea, así como hay jóvenes que bailan reggaetón, hay jóvenes que están leyendo y discutiendo política también. A lo que me refiero es que, digamos, yo era minoría en esa época de la juventud, porque la mayoría de jóvenes, además, los que estaban en la universidad eran todos, no te metas en política, no entres en política, la tónica era no entrar en política. Los que entrábamos a la política éramos una minoría, ¿no? Pero ahora es mucho más difícil porque en esa época tú te juntabas y tenías lugares en donde estar. Ahora el individualismo a través del celular hace que la gente se junte, pero uno puede estar allá y el otro acá. O sea, aglomerar es distinto a intercambiar puntos de vista individuales acá que tú puedes soltarlos y que al final no son refutados. Entonces, la manera de llegar al joven es una manera distinta. O sea, tienen otro tipo digamos, de lenguaje comunicativo. Y ese es uno de los recursos que me parecen lícitos justamente para propiciar esa llegada. Pero no son tu estilo. Mi estilo no, yo nunca practico ese estilo en lo personal. Quizás sea un defecto mío. O sea, no te has subido a un estrado a bailar, ni... No. A pesar de que tú eres un criollo conocido. Ah, sí, claro, a mí me encanta la música criolla. Si el Festialan incluyera unos valsecitos, ¿sí te incorporas? Pero mira, hasta el valsecito está potejado como algo pasadista y antiguo, ¿no es cierto? Claro. Y los que hacemos música criolla ahora lo hacemos como una práctica de culto, ¿no? Y hablando de música, ¿a qué hora se acaba esta música? El timbre que nos tocan como esto que ya parece se acabó el recreo. Como una gran unidad escolar, ¿no? Sí. Bueno, así es, pues, como una gran unidad escolar. ¿Esta es tu rutina? ¿Suena durante cuántos minutos? ¿10? Hasta que haya quórum. O sea, va a sonar el resto del día. Probablemente sí. O sea que vamos a tener que acostumbrarnos. Llega un momento en que ya no la escucho. Ya no te das cuenta. Cuando hablabas de Barnechea también sugeriste en este tete a tete con Vitocho al que me he referido hace un rato, sugeriste que no es una persona especialmente laboriosa, ¿no? Me dio la impresión de que estabas diciendo eso. Sin embargo, Barnechea tiene por lo menos 6 o 7 libros publicados y eso también es trabajo. El trabajo intelectual no es deleznable. Pero yo me refería al contexto del matrimonio, porque en esa época nos dejó plantados en varios mítines y en varias marchas que había que hacer, ¿no? ¿Por la boda? No, ya en otra circunstancia, digamos, fuera de la boda, en la campaña electoral tú tenías que organizar marchas, mítines, ese tipo de cosas, y no iba. Esa era una de las cosas que yo recuerdo claro de él, ¿no? ¿No le gustaba, digamos, este baño de pueblo? No le gustaba. Y no sé si ahora le gustará, pero en esa época no le gustaba. Y entonces eso también generó que en el mismo partido hubiera una sensación de que
así vamos a perder, esto, y la gente se frenó un poco, ¿no? Eso también explica un poco la derrota que tuvimos, porque era para ganar esa elección, él estaba favorito en las encuestas. Y además porque ya había un desgaste de Belaunde, éramos la primera fuerza de oposición, se tenía que haber ganado esa elección, pero por esos errores se perdió, pues. Ahora, olvidándote que es un candidato que compite con el tuyo, ¿reconocerías que es un buen candidato? ¿Cómo me puedo olvidar que es un candidato que compite con el mío a 30 días de las elecciones? Olvídate un ratito, que no pasa nada. No me puedo olvidar. Pero uno puede reconocer virtudes del rival, ¿no? Sí, claro, pero no en público. Y menos en campaña electoral. Ok. No, ni hablar. O sea, primero que ellos hablen bien de mi candidato y ese día yo les devuelvo el lance. Ya. ¿No? Pero ahora no. ¿Tú eres periodista de profesión? Soy, claro, como periodista práctico que soy. Porque claro, pero ¿qué estudiaste, Mauricio? Yo estudié Derecho en la Católica. ¿Eres abogado, entonces? Soy abogado graduado en la Católica. ¿Colegiado? Colegiado, claro. ¿Con la colegiatura vigente? Claro, 10285 es mi colegiatura. ¿Y qué rama de Derecho escogiste? Bueno, teóricamente la rama del Derecho Penal. Yo hice mi tesis sobre los delitos de cuello blanco, o sea, la corrupción. Casi una ironía, ¿no? Casi una ironía. Ya desde esa época me gustaba. Pero la verdad es que cuando empecé a trabajar de abogado, me disgustó tanto el ambiente del derecho penal que yo veía que tuve un reparo, ¿no? Pucha, ya no tenía ganas. Y empecé a estudiar en la universidad antropología. Y estudié un año de antropología, pero ya después lo dejé. ¿Por qué? Porque conseguí chamba en el diario Hoy, que se fundó en el año 84. Y desde entonces soy periodista. Mi profesión es periodista. Porque te gustó escribir y te sentiste cómodo. Sí. Como la mayoría de periodistas que no han estudiado periodismo. Sí, pues, claro. ¿no? Como decía Igartua, ¿no? Él ponía profesión entre comillas, ¿no? Esto, en el sentido de que... Es un oficio, ¿no? Más que una profesión. Es un oficio, ¿no? Él refutaba el esquema, por ejemplo, del Colegio de Periodistas, del cual soy miembro como Colegio de Periodistas. Él refutaba que hubiera un colegio y que ellos, además los colegiados, dijeran que solo los colegiados podían ser periodistas. Eso es un absurdo. Pero esa es una discusión que ha habido en el Perú en los 80. Cuéntanos qué ha pasado con el pedido que se iba a hacer a través de la comisión de fiscalización que tú integras de impedimento de salida para Nadine Heredia, que es algo que se discutió mucho semanas atrás y luego quedó un poco en el olvido. Bueno, eso se discutió en diciembre a finales y en enero, ¿no? Hoy día estamos jueves, la sesión de ayer de la comisión de fiscalización es la primera que tenemos desde diciembre. Y ayer se trató el tema de las agendas. Lo que pasa es que en el momento en que se tomó, porque vino el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera a hablar solo de las agendas, lo que pasa es que no se plantearon temas de acuerdo porque no había quórum. Y entonces ese pedido todavía está pendiente. Ahora, ¿pero prosperará? Como pedido puede prosperar, pero va a ser un simple pedido porque no tiene efecto. Nosotros no podemos pedir como congresistas que se declare una restricción de derecho a determinada persona si es que no es el Poder Judicial el que la pide. Solo el Poder Judicial puede establecer esas cosas. Ahora, ¿hay indicios razonables de que la pareja presidencial estaría planeando fugarse? ¿Tienen ustedes alguna información que nosotros desconocemos al respecto? No, lo que tenemos es simplemente algunas cosas que se dicen y se hablan y que no han salido todavía del nivel del chisme, pero que puestos a pensar sobre la lógica de lo que ocurrió y de lo que creemos que ellos saben que ocurrió, no nos parece descabellado que ellos puedan tratar de poner pies en polvorosa, porque lo que empieza a salir, y ya está saliendo en el caso de Brasil, tiene consistencia con lo que aparece en las agendas. Las informaciones que además se han recogido de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, los cruces de cuentas bancarias de la señora Nadine Heredia, su hermano, su mamá, su amiga, la mamá de la amiga, el esposo de la mamá de la amiga, indican pues que hay una cantidad de dinero que han desviado por distintas cuentas que configura clarísimamente el delito de lavado de activos, dinero cuya proveniencia nadie conoce y que pero parece que es más estructurada alrededor del tema del Brasil y todavía no se tiene evidencias del tema de Venezuela. Así que por ese lado parece que se están discurriendo las cosas, ¿no? Si tú además
cotejas las fechas de algunos depósitos con las de las visitas de algunos brasileños anotadas en las agendas, te vas a dar cuenta que hay solo días de diferencia, ¿no? Y entonces son indicios. Y eso es lo que creo que al ellos conocer que nosotros conocemos, lo que están pensando es, uy, ya saben, y no se vaya a hacer que se enteren de esto más, y por lo tanto traten de politizar el tema buscando asilo en algún país que los quiera asilar. Pues, ¿no? ¿Qué fue a hacer el presidente Humala a Cuba? Esa es una de las especulaciones que ha habido alrededor de ese tema. Según mi criterio, yo lo manifesté en la reunión de la comisión permanente en la que se debatió este tema, es, ¿a qué fue Ollanta-Humala a Cuba? Recibe una invitación de la embajada un día 6, el día 7 está pidiendo autorización y el día 8 viaja para fortalecer nuestras relaciones bilaterales. ¿A qué fue? Cuba es un país que no extradita. No extradita a nadie. No tiene tratado de extradición con nadie. Pero ustedes le dieron permiso para ir. Con mi voto en contra. Y el de 6 congresistas. O sea, fue en una especie de visita de amigos. Exactamente. La amistad es la que puede permitirle a él que en función de favores que se hayan hecho a lo largo de su gestión como presidente de la República, países como Cuba lo acepten y le digan, usted acá tiene la tranquilidad del caso, no se preocupe. ¿Y tú te imaginas ese escenario? ¿La familia Humala refugiada en Cuba? Bueno, sí me lo puedo imaginar, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Bueno, con plata en Cuba puedes vivir como rey, ¿no? Exactamente. Yo creo que Cuba es un paraíso y con plata, como tú señalas, puede hacerse. Es un paraíso para los que no son cubanos. O sea, y pueden traer dólares de afuera. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Ahora, ¿por qué se descartó la hipótesis de que se iban a Francia? Porque todo el mundo decía, la embajadora Cristina Velita está ahí haciendo operaciones inmobiliarias, la plata está allá, para allá es que se van. Eso ya se diluyó. Primero porque creo que después de las reacciones que hubieron a su negativa a firmar el tratado y a devolverle el tratado al Congreso, no tuvieron otro recurso que retroceder. Y entonces lo firmaron y se van a jugar a la última carta que puede hacer en este caso Cuba. Hay otros países que pudieran también hacerlo, ¿no? Pero países, por ejemplo, a los cuales se puede haber comprado mucho, países a los cuales se pudiera haber hecho favores de índole comercial, países de Europa del Este, que tampoco son todos demasiado entusiastas en firmar tratados internacionales de cooperación en la lucha contra el lavado de activos. O sea, alternativas tienen. Vallerriestra dijo que el PPC era la antítesis del APRA y que Lourdes Flores sería un lastre en la campaña. ¿Ha sumado realmente Lourdes Flores? Y si es así, cuéntame en qué. Bueno, esa respuesta, dada en el tiempo verbal que tú empleas, solamente se puede hacer y dar el 11 de abril. En ese momento, con el resultado electoral en la mano, sabremos si ha sumado o no ha sumado la alianza entre ambos. ¿Tú no lo sabes? No. Porque ¿No lo percibes en la calle? ¿No hay una química de piel, como decía Toledo? Sí, yo tengo la sensación de que sí está sumando, pero la única manera, la única evidencia, la única prueba que puedo tener es el resultado electoral. Si yo veo que el resultado electoral produce un guarismo inferior al que solos pudiéramos haber alcanzado, evidentemente no habría. Pero si es superior, sí, y yo creo que va a ser superior. A estas alturas, que estamos cruzando el río montados en el caballo, no me pongo a evaluar si la pata del caballo está bien o no, yo sigo para adelante. Claro, pero no estás convencido del todo de que haya sido un matrimonio feliz. Bueno, sí, ahora sí, la verdad es que nos hemos compenetrado bien en el trabajo. Yo he empezado a encontrar algunos puntos interesantes de coincidencia con varios dirigentes pepecistas con los cuales he convivido, como Javier Bedoya o como el Flaco Eguren aquí en el Congreso, y digamos se han roto varias de las barreras de desconfianza que han habido mutuamente, ¿no? Pero ahora, también hay diferencias irreconciliables. Sí, yo estuve presente la tarde histórica en que se debatió la ley de unión civil aquí y tú expusiste lúcidamente muchos argumentos a favor y el Flaco Eguren, a quien acabas de mencionar, hizo todo lo necesario para que la ley fuera archivada. Claro. Entonces, ¿cómo es que ustedes pueden trabajar de la mano si tienen posiciones tan opuestas?
Bueno, es que de eso se trata, de buscar las posiciones comunes y dejar de lado las opuestas, y que cuando las opuestas sean las que tengan la necesidad de una determinación, se respete o la oposición de la mayoría o se deje la libertad de posición en cada uno de los temas. Yo he tenido también oposición en la misma índole en un tema como ese al interior del partido. O sea, cuando yo he elaborado esas ideas, aquí vino también un compañero dirigente, hizo una conferencia de prensa aquí en Los Pasos Perdidos, diciendo que el APRA estaba en contra de los LGTB y que eso no podía ser y que no sé qué. Bueno, afortunadamente... Estás hablando de Jorge del Castillo. Del hijo. Y afortunadamente en una posición minoritaria en el partido, bueno... Pero Jorge del Castillo también apoyó a su hijo cuando fue candidato a alcalde y se alió con grupos evangélicos para salir a decir pues que esto era la natura y no sé qué, por eso, no sé cuánto. No hay unanimidad en la mayoría de partidos. En el propio PPC, Marisol Perestello está a favor, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas en los que los partidos no hemos logrado establecer fórmulas de unidad. Ese tipo de temas por lo general quedan contaminados con dogmatismos que impiden la unidad, y al final siempre lo único que nos cabe es optar por el famoso criterio de libertad de voto. Sucede con el aborto, sucede con el tema de el concordato con la Iglesia Católica, con el tema de la unión civil, del matrimonio gay, o sea, ya sucede con ese tipo de esquemas en los que los dogmatismos entran de una manera tan fuerte que es imposible establecer un mecanismo común, que es el papel que nos toca a los partidos políticos. Pensamiento común, defensa común de un pensamiento en el que tú cedes un poco para que al final el pensamiento sea común. No, en ese tipo de temas hay mucho dogmatismo. Entonces, por lo general, no se logran acuerdos de tipo partidario, sino que simplemente se suman las individualidades, ¿no? ¿Y en un tercer gobierno de Alan García se aprobaría la ley de unión civil? Yo creo que debería aprobarse, pero al que le va a corresponder aprobarse es al Parlamento. Y sabe Dios quiénes vendrán ahora al Parlamento, yo no tengo la menor idea. Siempre se puede estar peor, ¿no? Siempre se puede estar peor, sin duda alguna. Gracias, Mauricio.